Dios les bendiga, mi nombre es Génesis y hoy vamos a ver un tema muy importante que es ser hijos de Dios. Para esto les voy a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Gálatas 4 y 5 y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, pequeños. Este versículo de la Biblia nos habla sobre la gran misericordia y gracia que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros, porque nos hace llamar sus hijos. Tenemos que recordar que en la Biblia nos habla que desde el principio, cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra mamá, Él ya nos había adoptado, Él ya sabía cómo íbamos a ser. Él ya te conocía desde que tú estabas en la panza de tu mamá y te adoptó como su hijo. Imagínate lo grandioso que es eso. Desde que tú eras, o así estabas de este tamaño, Dios ya sabía que tú ibas a ser su hijo y Él te adoptó y desde ese momento Él te amó. Hay una palabra muy importante y hay también muchos personajes en la Biblia que nos muestran que los hijos de Dios son usados de gran manera, como por ejemplo tenemos al rey David, tenemos a Moisés, Moisés fue un gran hombre de la Biblia y él fue quien sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Tenemos también a José. Son grandes hombres que fueron adoptados por Dios y Dios ya sabía desde que estaban en el vientre de su mamá que ellos iban a ser grandes personajes de la Biblia y de ejemplo para nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy significativo es Jesús. Él dio su vida por todos nosotros para que todos nosotros pudiésemos llamarnos hijos de Dios. Por medio del sacrificio de Jesús fue que Dios nos adoptó. Entonces, nosotros como hijos de Dios es importante que obedezcamos, que leamos la palabra de Dios, porque en la Biblia vienen muchas cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender y tenemos que leer la palabra de Dios. También es importante que hablemos con Dios, que oremos todos los días, que le demos gracias por todo lo que nos da, que le pidamos por nuestras familias, que también le pidamos por nosotros mismos. Si tienes alguna necesidad, puedes pedírselo a Dios porque Dios es tu papá. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres algo o necesitas algo, tú se lo pides a tu papá o a tu mamá. Pasa lo mismo cuando nosotros necesitamos algo o tenemos algún problema o una dificultad. Tenemos que recurrir a Dios para poder que Él nos dé una solución, para que Él nos ayude a solucionarlo. Y Él en su gran misericordia nos ayuda y nos ama tanto que a pesar de que a veces nosotros fallamos, Él siempre nos perdona y es bueno con nosotros. Esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros y ese gran valor que nos da como sus hijos. Somos adoptados por Él y esa es una maravillosa noticia que les quiero compartir el día de hoy. Y espero que este video les sea de bendición para sus vidas, que les sigan echando ganas, que ustedes, a pesar de que estamos en casa, lean su Biblia, hagan sus devocionales, por las noches, por las mañanas, oren y den gracias a Dios en todo momento porque Él no nos ha dejado. Eso sería todo por el momento, pequeños, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y bendiciones. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy queremos invitarles a adorar el nombre del Señor. Quiero invitarle a que levante sus manos, empiece a adorar al Señor y vamos a decirle con este canto al Señor: ven y llena esta casa con tu gloria. Amén, gloria al Señor. Bendito el Señor, aleluya. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa
con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Levante su voz y dígale: ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Sí, Señor, aumenta tu gloria en nuestras vidas, Padre. ¿Por qué no hace una oración ahí en su casa y le dice: Señor, ven y llena esta casa de tu gloria, Padre? Y le adoramos y le decimos: porque tú eres el Dios y más grande y digno de alabar. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a decirle al Señor: tú eres el Dios el más grande y digno de alabar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Vamos a decirle: Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo
solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Yo, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, solo tú transformas nuestro ser, oh Padre. Por eso es que a ese Dios y más grande y poderoso merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya, gloria al Señor. Que nos levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda la alabanza, Padre. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Alce su voz y dígale: en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Solo tú la mereces, Señor. Tuya es la gloria, Padre, desde ahora y para siempre, Señor. Aleluya, Padre. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanas, mis amados hermanos, ¿cómo estamos? Un gusto poderles saludar. Y bueno, pues vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Así que le voy a pedir, por favor, que me acompañe al libro de Juan. Juan capítulo 17, versículos 25 y 26. Juan 17, 25 y 26, que a su letra nos dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir de esta manera y poder de esta manera poder estudiar tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú tienes preparada para nosotros. Te pido el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea con cada uno de nosotros. Abra nuestro corazón, redarguya nuestro entendimiento y podamos, Padre, entender, comprender tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues en esta hora vamos a hablar un tema, me parece algo importante acerca de Dios, pero en este momento me gustaría no hablar de Dios como tal, sino como Padre. ¿Sí? Tal vez tú y yo conocemos a Dios o hemos oído hablar de Dios, pero como ese Dios que es. Pero ¿cuántos lo conocemos como Padre? Realmente como el Padre espiritual, celestial, que es de cada uno de nosotros. Así es que en esta hora el tema a tratar es conociendo al Padre. Conociendo al Padre. Y te decía, hermano, pues tal vez tú tengas algún concepto de Dios
Tal vez para ti Dios sea el poderoso, el omnipotente, el omnipresente. Y pues es así, porque es Dios. Tal vez tú has conocido a Dios de alguna manera, otros han conocido a Dios de otra manera, yo he conocido a Dios de otra manera. Algunos lo tienen el concepto de Dios como su Salvador, su Redentor, su Sanador, el poderoso, el justo, el misericordioso, el amoroso. Todo lo tenemos en algún concepto. Habrá gente que tal vez lo tenga en un concepto equivocado, en algún concepto erróneo, o que desconozca realmente quién es Dios, ¿sí? Pero lo que sí es una realidad, lo que sí es una verdad, es que Dios es uno, y Dios existe, y Dios vive y habita en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, todos conocemos y sabemos de Dios. Pero, ¿qué tanto le conocemos como Padre? ¿Qué tanta comunión hemos tenido con Él como Padre? ¿Qué tanto hemos visto a Dios como Padre? A lo mejor no nos hemos dado cuenta que no lo hemos asimilado como Padre. Así que, hermano, yo te quisiera preguntar, ¿tú cómo conociste a Dios? ¿Cómo es que Dios llegó a tu vida? ¿Te has hecho esa pregunta o se la has hecho esta pregunta a alguien? Porque mira, todo ser humano tiene la necesidad de conocer un Dios, de conocer a Dios. Mucha gente ha tenido un encuentro con Dios de distintas maneras. Y dicen los grandes estudiosos, los grandes teólogos, que a Dios, o sea, que el ser humano tiene la necesidad de conocer a Dios porque el ser humano es espíritu. Y esa es una de las formas en que el ser humano llega a conocer a Dios, sintiendo esa necesidad por instinto. Como nosotros somos humanos y tenemos un espíritu, nuestro espíritu se quiere conectar con un espíritu superior. Y ese espíritu superior, pues, es Dios. Mira, hay mucha gente en el pasado, por ejemplo, nuestros antepasados, que ellos no fueron evangelizados y no conocían de Dios, mas sin embargo, por ese instinto espiritual que había en ellos, tenían esa necesidad de conocer un Dios, de contactarse con un Dios. Por eso es que ellos se hacían esos ídolos del Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios del agua, porque sentían la necesidad de estar en contacto con un ser superior. Por eso es que el ser humano siempre siente la necesidad de estar en contacto con algo superior. Y de ahí que hoy en día mucha gente esté errónea buscando deidades ajenas a Dios. Mucha gente que tiene sus deidades, como por ejemplo, pues ahí está lo de la Santa Muerte y algunas otras que no me gustaría mencionar, porque no tiene caso, no viene al caso. Pero lo hace el ser humano porque quiere conectarse con algo espiritual. Entonces, una de las formas en que el hombre busca a Dios es esa, porque nuestro espíritu busca un espíritu superior que es el de Dios. Otra forma en que el ser humano llega a conocer a Dios o a tener un contacto con Dios es por herencia. Herencia porque cuando nosotros somos niños, nuestros padres nos inculcan que hay un Dios, que existe un Dios. Lamentablemente, lo digo en mi caso y tal vez sea tu caso o el caso de muchos, lamentablemente se nos inculca un Dios muy distinto al Dios de la Biblia, muy distinto al Dios real. Y nos enseñan o nos inculcan un Dios, muchas veces un Dios castigador. Porque en mi caso, yo crecí escuchando de un Dios castigador. Tal vez sea tu caso. Cuando tú hacías algo malo y te sucedía algo, tu papá o tu mamá te decían, eso te pasa por portarte mal. Dios te castigó
por no hacer bien las cosas. Dios te castigó por no obedecer. Y nos inculcaban un Dios castigador, ¿sí? Es que si no obedeces, Dios te va a castigar. Si no obedeces, Dios te va a castigar. Y nos inculcaban ese Dios castigador. Y vamos creciendo y todo lo que nos pasa, Dios me castigó. Y Dios me castigó. Y se lo inculcamos a nuestros hijos o se lo inculcamos a nuestros hermanos menores o a los que están a nuestro alrededor. Dios castiga. Dios castiga. Y crecemos con ese Dios castigador. Pero llega un momento, hermano, llega un momento en que alguien nos habla de Cristo, en que alguien nos predica el verdadero evangelio, y entonces es cuando tenemos ya un contacto con un Dios real, cuando nosotros ya vamos a las Escrituras y comenzamos a leer las Escrituras y comenzamos a creer, a conocer a ese Dios verdadero, es cuando entonces nos podemos formar la idea de quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios verdadero? Pero no es hasta que nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras. Cuando las comenzamos a escudriñar es cuando entonces sí, realmente ya conocemos quién es ese Dios verdadero. Y veíamos en el texto que vimos al principio, que dice nuestro Señor Jesús: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Padre justo, el mundo no te ha conocido, porque realmente no lo conocíamos. Y cuando comenzamos a conocerlo, nos comenzamos a hacer una idea de Él, pero nada más una idea. Y hemos escuchado de Él, y tal vez ya hemos leído de Él. Pero decía Job ahí en Job 42:5, en la primera parte, en la parte A, decía Job: hasta ahora solo de oídas te conocía. En la versión Dios habla hoy. Hasta ahora solo de oídas te conocía, es lo que decía Job. Y a lo mejor eso es lo que pasa muchas veces en nosotros, que solo de oídas lo hemos conocido, porque lo hemos leído, lo hemos conocido, pero no hemos tenido ese encuentro realmente con Dios. A lo mejor sí hemos tenido ese encuentro con Dios. A lo mejor sí ya palpamos el poder de Dios. Por ejemplo, mira, déjame platicarte así a grandes rasgos yo cómo conocí a Dios. Yo atravesé por momentos muy difíciles, ¿sí? Se me vinieron muchas cosas en mi vida cuando uno comete tonterías, es uno inmaduro y hace tantas cosas, nos llenamos de problemas. Y llegó un momento en mi vida en que yo me llené de problemas. Tuve una separación, me divorcié, estaba yo metido en el vicio del alcohol, tenía problemas en mi trabajo, problemas en la familia, en fin, me llené de problemas. Y llegó un momento en que estos problemas me estaban ahogando y quise buscar de Dios, intenté buscar de Dios. Me fui a la iglesia católica, me fui con testigos de Jehová, fui a varias partes y no podía llenar yo ese vacío, no podía tener yo ese encuentro con Dios, pero yo me seguía sumiendo en mis problemas y más en el problema de la adicción, en el alcohol. Llegó un momento en que ese vicio me atrapó a tal grado que yo ya no podía vivir sin él. Yo ingería bebidas alcohólicas mañana, tarde y noche. Y siempre eran unas crudas espantosas, era algo horrible. Para aquellos que han tenido una cruda, me imagino que saben de lo que hablo. Y si es cruda de días o de meses, pues es peor todavía. Yo intentaba también ya dejar eso y no podía. Hasta que en una ocasión mi hermano Juan, que también se congrega aquí en el Shaddai, me dijo: oye hermano, tú ya probaste de todo, ya intentaste yendo a grupos de rehabilitación, intentaste yendo a la iglesia católica y con los testigos y no sé tanto. ¿Por qué no pruebas a un Dios verdadero? Y él me trajo aquí al Shaddai. Y aquí en el Shaddai fue cuando yo tuve ese encuentro con ese verdadero Dios, porque cuando a mí me presentan a este Dios, yo hablo con él y le digo: si realmente existes, ayúdame a salir de esto. Y yo recuerdo que fue un lunes de oración, hermano, un lunes de oración.
Y después de que oraron por mí, de que yo oré y le pedí al Señor que se mostrara a mi vida, terminando el culto nos fuimos a la casa y dormí, cosa que no había hecho durante mucho tiempo, dormir plenamente. Y al otro día, al despertar, estaba yo como si no hubiera ingerido ni una sola gota de alcohol. Estaba yo en mis 5 sentidos y me sentía bien. Y eso para mí fue algo imposible, fue algo, dije, esto no puede estar pasando. O sea, ¿cómo puede ser que los efectos hayan desaparecido como por arte de magia? Pero después dije, no, es que esto no es magia, esto es Dios. Dios obrando en mi vida, Dios mostrándose que realmente existe. Y ahí fue como yo conocí a Dios y fue cuando yo me aferré a Él y me di cuenta que sin Él yo no puedo ser nadie. Me di cuenta que solo aferrándome a Él, solo haciendo las cosas conforme a su voluntad, yo puedo seguir adelante porque con mis fuerzas no puedo. Y fue de la forma en que conocí a Dios. Pero hermano, había conocido a un Dios verdadero, había conocido a un Dios poderoso, pero me faltaba algo más. Me faltaba conocerlo como Padre, porque me había quedado yo ahí, en haber conocido a Dios nada más, pero me faltaba conocerlo como Padre. Decía nuevamente Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Y qué tan importante, hermano, es esta palabra de Padre, Padre justo. Porque en muchas ocasiones, hermano, la figura paterna hace falta en nosotros. Tal vez nosotros tuvimos un padre, tal vez muchos no tuvieron un padre. Y cuando no hay un padre en el hogar, la figura paterna hace mucha falta. Porque una figura paterna siempre nos va a dar seguridad. Una figura paterna siempre nos va a impulsar. Una figura paterna nos va a ayudar a salir de muchos problemas, de muchos conflictos internos. Una figura paterna siempre va a ser un apoyo. Tal vez muchos crecieron sin esa figura. Yo crecí con una figura paterna a medias, porque mi papá pues ya no vivía con nosotros, pero yo tenía alguna cercanía con él, tuve alguna cercanía con él por un tiempo. Pero muchos han crecido así, sin una figura paterna. Y muchos hoy en día, hermano, están caminando así en las congregaciones, creyendo en Dios, conociendo en Dios, pero no han conocido la figura paterna de Dios. No han visto a Dios como su Padre. Lo tienen como ese Dios omnipresente, omnisciente, poderoso. Porque así es Dios, poderoso. Pero no han tenido la oportunidad de conocerlo como Padre. Entonces, hermano, es importante que usted y yo conozcamos a Dios, no únicamente como el Dios que es, sino también como Padre. Jesús, nuestro Señor Jesús, presentó a Dios a los discípulos como su Padre. Recuerdan que en cierta ocasión los discípulos llegaron y le dijeron, oye Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar? Enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, claro que sí. Y ahí en Mateo 6:9, nos dice cuando nuestro Señor Jesús los va a enseñar a orar, les dice, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque Jesús les pudo haber dicho de una manera, la cual no se las dijo. Les pudo haber dicho, Padre eterno que estás en el cielo, porque pues, Dios es un Dios eterno, y les pudo haber enseñado así, Padre eterno que estás en el cielo, pero no fue esa la manera en que les enseñó. Él les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí Jesús les está mostrando a Dios como su Padre. Le está diciendo a los discípulos, miren, Dios no es solamente Dios. Dios también es mi Padre, pero Padre de ustedes también. Y Dios también es tu Padre, hermano, tu Padre, hermana, mi Padre. Y tenemos que ver esa figura paterna, esa figura espiritual paterna de Dios en nuestra vida. No es únicamente Dios. Tenemos que conocer a Dios también
como nuestro Padre. Vean, cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado, posteriormente fue llevado a una tumba en la cual resucitó. A los 3 días dice la Escritura que Él resucitó. Y cuando él resucitó, tuvo un encuentro con María Magdalena. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí en Juan 20:17. Juan 20:17, cuando tiene ese encuentro a Jesús con María Magdalena, le dice, Jesús le dijo, no me toques. Otras versiones le dicen, no te me acerques. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, refiriéndose a los discípulos, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Pero aquí las palabras que llaman la atención es cuando les dice, dile a mis hermanos, dile a los discípulos que durante todo este tiempo me han seguido, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, como dicen otras versiones, subo a mi Padre y al Padre que también es de ustedes. Entonces vean, nuevamente Jesús recalca que el Padre que está en el cielo también es nuestro Padre. Así como se lo hizo ver a sus discípulos, nos lo hace ver la palabra a nosotros, que Dios también es nuestro Padre. Y mire, hermano, para los que ya somos casados y tenemos hijos, tenemos el título de padres, ¿no? Usted, hermana, es mamá de sus hijos, usted, hermano, es papá de sus hijos, y tenemos el título de padres. Pero ese título no es tan importante en nuestra vida. El título importante en nuestra vida es el de hijos de Dios, porque al ser hijos de Dios, somos acreedores de ser hijos del Padre, que Dios sea nuestro Padre. Entonces, eso es lo importante en nuestra vida, hermano, que no nos quedemos únicamente conociendo a ese Dios poderoso, sino que conozcamos su paternidad espiritual en nuestra vida, que lo conozcamos también como nuestro Padre celestial. Y hermano, nos dice nuevamente ahí en Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Cuando andábamos en el mundo, hermano, usted y yo no conocíamos al Padre. Es más, no conocíamos ni a Dios. Pero ahora que estamos aquí, hermano, tenemos que aprender a conocer a Dios como nuestro Padre. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted conoce a Dios como Padre? ¿Ha aceptado la paternidad espiritual de Dios? ¿Realmente usted se considera un hijo de Dios para poder llamar Padre a Dios? Pues tal vez nos hemos quedado en conocer únicamente a Dios y no al Padre. Entonces, hermano, aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos conocer a Dios como nuestro Padre? ¿Cómo podremos conocer a Dios como nuestro Padre? Primeramente, hermano, guardando sus mandamientos y obedeciendo su palabra. Acompáñenme a 1 de Juan 2 del 3 al 4. 1 de Juan 2 del 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mire, muchas veces, si no tenemos la figura paterna de Dios, no obedecemos. No sabemos porque tenemos a Dios como ese Dios poderoso, ese Dios que está para cumplir nuestras peticiones, ese Dios que creemos que tiene la obligación de sanarnos, de restaurar nuestra economía, de que haga milagros en nuestra vida, porque tenemos a ese Dios poderoso ahí. Pero cuando cambiamos esa imagen por la del Padre, entonces a un Padre se le obedece. Y tenemos que conocer a Dios como un Padre, guardando sus mandamientos y obedeciendo su palabra, hermano.
tenemos que ver esa paternidad espiritual y cómo es que vamos a evidenciar que estamos viendo a Dios como un padre, guardando su palabra, obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Solamente de esa manera vamos a manifestar que Dios es nuestro Padre. Obedeciéndole a un padre se le obedece y tenemos que aprender a obedecer su palabra. Lo que su palabra diga, lo que su palabra nos mencione, lo tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Y vean, Jesús sigue avanzando en esto y vamos a ver qué nos dice en Mateo 22, Mateo 22 del 37 al 40. Mateo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, mire, para mucha gente, tal vez pueda decir: es que para mí es difícil guardar los mandamientos de Dios, para mí es difícil obedecer toda la palabra de Dios, pero Jesús aquí va un poco más allá y nos dice: mira, todos los mandamientos, toda la ley se resume en dos mandamientos, y estos dos mandamientos tienen un común denominador, y ese común denominador es el amor. ¿Queremos evidenciar que somos hijos de Dios? ¿Queremos evidenciar que Dios es nuestro Padre? Aprendamos a amar. Aprendamos a hacer todo con amor, como lo hizo nuestro Señor Jesús, como lo hace nuestro Padre allá en el cielo, todo con amor. Porque aquel que ama no le hace daño a su prójimo. Aquel que ama obedece. Aquel que ama trata de no pecar. Aquel que ama trata de alejarse de lo malo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús nos dice: ¿Quieres guardar los mandamientos? Aprende a amar. Aprende a amar, aprendamos a amar, hermano, y con eso vamos a guardar los mandamientos y vamos a cumplir su palabra en nuestra vida. Pero aprendamos a amar. Y mire, para guardar los mandamientos, para guardar la palabra de Dios, o sea, no solamente basta con amar, sino que hay dos cosas que implica esto básicamente. Y la primera es conocer. O sea, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Conocer de la palabra, conocer las instrucciones que la palabra nos da. Entonces, ¿yo cómo sé que tengo que amar? Conociendo la palabra. Entonces, para poder guardar la palabra, tengo que conocerla primero. ¿Y cómo la voy a conocer? ¿Cómo voy a conocer la palabra? Estudiándola, escudriñándola, escuchando mensajes, escuchando alabanzas. Aún en las alabanzas conocemos a Dios, tenemos intimidad con Dios. Hermano, tenemos que aprender de la palabra, porque la palabra es la que nos dice cómo conducirnos, cómo vivir, de qué manera podemos adorar al Padre, de qué manera le podemos alabar, de qué manera puedo amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi semejante. Conocer de la palabra, estudiar su palabra, meditar en ella. ¿Sí? Es importante, muy importante que conozcamos de la palabra. Y el segundo punto es no solamente conocerla, sino practicarla, es decir, cumplirla en nuestra vida. ¿Sí? Guardar los mandamientos no es solo conocerlos, no es solo conocer la palabra. Podremos conocer mucha palabra, podremos ser grandes predicadores, tal vez maestros de la palabra, eruditos, podremos ser teólogos, pero si no practicamos la palabra, ¿de qué nos sirve conocerla? Por eso son dos puntos básicos pero importantes: conocer la palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Es importante conocer la palabra a través del estudio, pero más importante, ponerla por obra en nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacerle para poder poner por obra? Mire, vamos a ver qué nos dice el salmista en Salmo 119:34. Salmo 119:34. Dame entendimiento
y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento, ese entendimiento que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de lo alto, ese conocimiento que viene de lo alto, el Señor nos lo puede dar si nosotros meditamos en su palabra. Entonces, al momento en que nosotros meditemos en la palabra y le pidamos al Señor el entendimiento de lo alto, vamos a poder vivir esa palabra y vamos a poder ser verdaderos hijos de Dios y vamos a conocer a Dios como nuestro Padre. ¿De qué otra manera podemos conocer a Dios como nuestro Padre? ¿De qué otra manera lo podemos conocer? Viviendo como Jesús. Viviendo como Jesús. Y la pregunta sería, hermano, ¿cree usted que sea posible vivir como Jesús? ¿Usted cree que podamos vivir como Jesús vivió aquí en la tierra? Parece un poco imposible, ¿verdad? Pero bien, vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hermano, para poder conocer a Dios como Padre, tenemos que vivir como Jesús. Tenemos que vivir como Jesús. Y le hacía la pregunta, ¿será posible vivir como Jesús? Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros fuimos llamados a vivir como vivió nuestro Señor Jesús. Y mire, vamos a ver un poquito más detallado este texto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús ya nos dejó el modelo de cómo vivir. Yo recuerdo un cuadro donde estaba un niño con su papá y el papá le dice al niño, hijo, ten cuidado de cómo te conduces. A lo que el niño le contesta, no papá, ten cuidado cómo te conduces tú, porque yo voy siguiendo tus pisadas. Vea, aquí este cuadro nos hace ver la importancia de un padre, que un padre tiene que saberse conducir para conducir de manera correcta a su hijo. De igual manera, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, se condujo de tal manera que dejó huella para que nosotros la siguiéramos, para que nos condujéramos como Él, para que vivamos como Él vivió. Él ya dejó el ejemplo de cómo tenemos que vivir. Ciertamente nuestro Señor Jesús no se encontró pecado, pero Él nos ha dejado el ejemplo de cómo vivir para ir erradicando el pecado de nuestra vida. Vea cómo dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y vea, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Él nos está dando el ejemplo de que si alguien nos insulta, de que si alguien nos hace daño, no contestemos con la misma moneda. Si alguien nos juzga, que no lo juzguemos. Si alguien nos engaña, que no lo engañemos. Si alguien nos maldice, que no lo maldigamos tampoco nosotros. El Señor nos está dando un ejemplo de cómo conducirnos. Él no pecó, tratemos también nosotros de no pecar. Él no mintió, tratemos de no mentir. Él no juzgó, tratemos de no juzgar a la gente, porque para eso somos buenos, para estar juzgando a la gente. Decía el Señor, ¿por qué te fijas en la paja que hay en el ojo de tu vecino y no ves la viga que hay en tu ojo? ¿Verdad?
Entonces, debemos, mejor dicho, que seguir esas pisadas que nuestro Señor Jesús dejó para nosotros, conducirnos, vivir como Él. Cuando padecía, no amenazaba, porque a veces nos hacen algo y luego queremos desquitarnos, ¿verdad? Luego queremos también nosotros hacer justicia por nuestra propia mano, y no es así, dice la palabra, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si nosotros nos sentimos agredidos, si nosotros nos sentimos que nos están maldiciendo o haciendo cosas en nuestra contra, dejémoselo a Dios, hermano, porque Él juzga justamente. Usted y yo hagamos caso omiso de lo que nos digan y sigamos las pisadas que nuestro Señor Jesús nos dio. Tratemos de vivir como Él vivió. Y para esto, hermano, tenemos que conocer de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió. ¿De qué otra manera vamos a poder conocer a Dios como nuestro Padre? No únicamente viviendo como vivió Jesús. Por ahí hay un dicho que dice que lo difícil no es llegar, sino permanecer, ¿verdad? Entonces, lo difícil no es tratar de vivir como vivió Jesús, sino lo difícil es permanecer en Jesús. Entonces, no basta únicamente con vivir como vivió Jesús, sino permanecer en Jesús, permanecer en Cristo, hermano. Tenemos que permanecer en Cristo, porque realmente es importante que vivamos como vivió nuestro Señor Jesús. Él vivió en amor, en humildad, fue misericordioso, y así tenemos que aprender a vivir nosotros, siendo humildes, siendo misericordiosos, siendo serviciales en la obra, en el hogar, con la esposa, con los hijos, siendo serviciales en todo, como lo fue nuestro Señor Jesús. Pero no momentáneamente, porque a veces somos amorosos momentáneamente, a veces servimos momentáneamente, a veces somos humildes momentáneamente, mientras no nos gane el orgullo. Pero tenemos que permanecer ahí, tenemos que permanecer en Cristo. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 20, del 24 al 27. Primera de Juan 20, del 24 al 27. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído desde el principio. Entonces, aquí lo que el apóstol Juan está enfatizando es que todos aquellos que hemos creído en Dios, todos aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo, tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos aprendido desde el principio, en lo que hemos escuchado desde un principio. Cuando usted y yo llegamos aquí al Shaddai, hermano, aunque pues no estoy predicando ahí en el púlpito porque está ocupado, estamos aquí. Cuando nosotros llegamos aquí al Shaddai, hermano, se nos enseñó algo, se nos empezó a discipular, se nos empezaron a dar enseñanzas, no únicamente predicaciones, sino discipulado, enseñanzas, y fuimos aprendiendo mucho. Y todo eso que hemos aprendido desde un principio, lo tenemos que seguir practicando, tenemos que seguir firmes en eso. Tenemos que seguir, porque muchas veces tiramos la toalla y nos hacemos a un lado de todas esas enseñanzas que nos han dado y no permanecemos firmes. ¿Cuántos hoy en día, por causa de esta pandemia, no se han enfriado? Es triste ver que muchas congregaciones ya han abierto sus puertas y es poca la gente que ha llegado. ¿Por qué? Porque muchos ya se enfriaron, porque no permanecieron firmes. Algo que usted y yo tenemos que hacer, permanecer firmes en la palabra, permanecer firmes en Cristo, permanecer firmes en lo que se nos ha enseñado. Ahí es donde tenemos que mostrar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en nuestro Padre.
Tenemos que estar donde está el Padre como hijos, permaneciendo firmes en el Señor. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si nosotros permanecemos firmes en esa palabra que se nos ha dado, vamos a permanecer firmes en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre, en ese Dios poderoso. Pero no debemos de echar en saco roto todo eso que se nos ha enseñado. No debemos de echar en saco roto todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, hemos aprendido cosas inimaginables. Hemos aprendido cosas que solamente Dios nos ha mostrado, que solamente Dios nos ha revelado. Mire, cuando el apóstol Juan les decía esto en el contexto de estos versos, es porque había falsos profetas en aquellos tiempos, había falsos maestros en aquellos tiempos que trataban de dar enseñanzas erróneas. Y es lo que está pasando también hoy en día. Hoy en día existen muchos movimientos, muchas sectas, muchas doctrinas que están tratando de alejarnos de lo que hemos aprendido en un principio, que nos han tratado de alejar. Y por eso mucha gente se ha enfriado, porque ha puesto oídos a cosas que no son de Dios. Y que les han dicho, mira, ¿ya viste cómo no necesitas ir a la iglesia para estar bien aquí en tu casa? ¿Ya viste cómo no necesitas ir a la iglesia para poder alabar a Dios? Desde aquí lo puedes hacer, prendes tu televisión y desde aquí lo haces. Y tal vez eso fue en su momento, porque no había manera de congregarnos, pero ahorita ya se puede. Ahorita ya podemos estar aquí en el Shaddai los domingos. Ahorita ya podemos venir a alabar al Señor. Así es que tenemos que permanecer en el Señor, hermano. Es momento de que te levantes, hermano. Si no has podido venir, yo sé que por causa de las autoridades muchos no pueden estar aquí porque tienen bebés pequeños, tal vez porque son de edad avanzada, tal vez porque están padeciendo alguna otra enfermedad crónica. Pero hay muchos que sí pueden estar y no han querido estar, porque se han enfriado, han preferido irse a visitar a familiares, han preferido irse tal vez, no sé, a alguna playa, o tal vez irse de paseo, o simplemente quedarse en casa y no estar firmes en la casa de Dios, no estar ante el Padre, no estar como hijo al lado del Padre, porque el corazón se les ha enfriado. Han dejado a un lado ese compromiso que tenían con el Padre y han preferido estar en otros lugares. Decía en un principio, es fácil llegar, lo difícil es permanecer. Y muchos les está costando trabajo permanecer, pero aquí estamos. Aunque nos cueste trabajo, el Señor nos fortalece y Él nos va a levantar y nos va a dar esas fuerzas de búfalo para seguir adelante. Así que, hermano, si tú te has alejado del Padre, por causa de esta pandemia tu corazón se ha enfriado, yo te invito a que te tomes de su mano. Ya no veas a Dios como nada más como ese Dios poderoso, sino que lo veas como un padre que necesita a su hijo a su lado, y ese hijo que necesita a un padre a su lado. Hermano, yo te invito a que reflexiones y te afirmes nuevamente en las cosas de Dios, te afirmes nuevamente en su palabra, te afirmes en Jesús para que puedas conocer esa paternidad espiritual. Así que, hermano, recapitulando cómo es que nosotros podemos conocer a Dios como nuestro Padre, no únicamente como ese Dios poderoso, no únicamente como ese Dios que todo lo puede, no únicamente como ese Dios que te ha rescatado, que te ha sanado, que te ha levantado, sino que lo veamos como el Padre que es, nuestro Padre celestial. ¿Cómo vamos a poder nosotros conocer a Dios como nuestro Padre? Recapitulando, guardando sus mandamientos y obedeciendo su palabra.
Entonces tenemos que guardar sus mandamientos y obedecer su palabra. Y una de las cosas que dice su palabra es no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hay que obedecer esa palabra. Ciertamente por la pandemia hubo un tiempo en que no nos podíamos congregar, pero ahora ya se puede, hermano. Ahora ya se puede congregar. Y dice la palabra, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, si queremos reconocer a Dios como nuestro Padre, aprendamos a obedecer la palabra y no dejemos de congregarnos. Los domingos ya nos podemos congregar, hermano. Te invito a que vengas a alabar y glorificar el nombre de Dios aquí todos juntos. Qué tan bueno es estar todos los hermanos reunidos, alabando, exaltando el nombre de Dios. Practicando y cumpliendo su palabra. Entonces, vamos a ver lo que dice su palabra y vamos a practicarla, a ponerla por obra. ¿Cómo la vamos a poner por obra? Obedeciéndola, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Si su palabra me dice que tengo que amar a mi prójimo, lo tengo que amar. Que tengo que amar a mi enemigo, lo tengo que amar. Si no tiene que salir palabra de maldición de mi boca, la tengo que evitar, obedecer su palabra. Y lo más importante, hermano, vivir como vivió Jesús y permanecer en él. Vivir como vivió Jesús. Vivir en amor, vivir en humildad, vivir en servicio. Porque muchos, hermano, muchos hemos tal vez abandonado el servicio que teníamos aquí en la congregación. Y es momento de que lo retomes, hermano. Es momento de que lo retomes. Si tú estás al frente de algún departamento aquí en el Shaddai, hermano, ya retoma tu servicio. Retoma nuevamente, ponte al frente de tu departamento. Ponte al frente de lo que te corresponde nuevamente. ¿Para qué? Para que estemos firmes en las cosas de Dios, firmes en Cristo, firmes en su palabra. Dios es un Dios poderoso, omnipresente, omnisciente. Es un Dios que no podemos ni siquiera imaginarlo. Es tan grande y tan poderoso que no podemos darle una forma. Dios no es el viejito que pintan ahí en unos cuadros, no. Dios es algo supremo, algo poderoso, algo que no alcanzamos a entender con nuestra mente finita. Porque es algo que está fuera de nuestro razonamiento, pero también es un Padre. Y a ese Padre sí lo podemos imaginar. Lo podemos imaginar amoroso. Puedes imaginar ese Padre dándote un abrazo cuando te sientes triste, dándote un abrazo cuando te sientes desconsolado. Puedes imaginar ese Padre corrigiéndote cuando estamos haciendo las cosas mal, exhortándonos cuando nos dice, hijo, eso no me agrada. Sí podemos imaginarnos a ese Padre dándonos una palmadita y diciéndonos, échale ganas, hijo, sí se puede. Tú puedes vivir mejor, tú puedes apartarte del pecado. Solo es cosa de que te apliques en la palabra. Podemos imaginarnos a ese Padre sí lo podemos imaginar y lo podemos sentir y abrazar. No te quedes únicamente con ese Dios poderoso. Conoce a Dios como Padre, como ese Padre que siempre va a estar a tu lado cuando lo necesites. Ese Padre que te va a tender la mano en el momento que lo necesites. Ese Padre que siempre va a tener una palabra de aliento para ti, una palabra de consuelo, una palmadita, un apapacho, una palabra que te diga, hijo, te amo. Porque así es nuestro Padre. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de lo que hagamos, Él siempre nos dirá, hijo, te amo. La pregunta es aquí, ¿y tú amas al Padre? ¿Tú lo amas? Si lo amas, hermano, si lo amas, hermana, obedece su palabra, permanece en Él, firme en su palabra. Así que, hermano, hermana, yo te invito
a que si tu corazón se ha estado enfriando, si tu vida se ha estado enfriando, pidas el auxilio de Dios para que ese corazón vuelva a encender con el fuego del Espíritu Santo y sientas nuevamente la necesidad de estar en la presencia del Padre. Espero verte el próximo domingo aquí, hermano, hermana, que no has venido por alguna razón, no lo sé. Espero verte el próximo domingo aquí y espero, hermano, que sigamos firmes en las cosas de Dios. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has tenido para nosotros. Y de esta manera poder entender, Padre, que no solamente eres ese Dios poderoso, que no solamente eres ese Dios que todo lo puede, ese Dios que me ha rescatado, ese Dios que me ha mantenido firme, sino que también eres mi Padre. Porque nuestro Señor Jesús me presentó ante ti como un hijo y te presentó ante mí como un padre. Gracias te doy, Padre, por tu paternidad. Gracias te doy por aceptarme como tu hijo a pesar de mis errores, a pesar de los pecados que ha habido en mí, Padre. Porque yo sé que gracias al sacrificio de tu Hijo amado, yo he sido redimido, Padre, y mis pecados han sido limpiados. Por eso en esta hora te reconozco como mi Padre. Te reconozco y te doy, Padre, toda mi obediencia, mi corazón, mi ser, Padre. Te pido en esta hora que tú seas en mi vida, seas en la vida de todos y cada uno de mis hermanos, y podamos, Padre, verte como lo que eres, como ese Padre amoroso, ese Padre que también nos llega a exhortar, pero más que sobre todo eso, el Padre celestial, el Padre que todo lo puede, el Padre que siempre tendrá un abrazo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues este ha sido el estudio de hoy. Y pues no me quiero despedir sin antes darles los anuncios. Mañana tendremos el servicio de damas. Mañana jueves a las 8, estudio de damas. El próximo viernes tiene actividad los jóvenes, lo mismo que el sábado, su tarde de conexión. Y el próximo domingo nos vemos nuevamente aquí en el Shaddai, hermano. Te espero, hermano, si por alguna razón no has podido. Échale ganitas, vamos adelante y que el Señor los bendiga. Bendiciones.